Les comparto pantalla. Vale. Entonces, nada más déjenme que cargue. Ahí está. Entonces, hasta la clase pasada nos quedamos viendo pues esta parte de las fases que van a construir o las fases necesarias para poder realizar un proyecto de software. Estuvimos viendo ahí este diagrama. Déjenme lo abro. Me he abierto directamente, pero bueno. Entonces nos quedamos viendo estas fases del desarrollo de software, ¿no? Entonces dijimos, tú tienes que hacer todas estas actividades. Entre cada una de estas actividades necesitas ir recabando información sobre cuánto te tardaste o cuánto, primero que nada, cuánto propusiste que te ibas a tardar y cuál fue la realidad de ese tiempo, ¿no? Y lo tenemos que hacer para cada fase. Entonces, en resumen, ¿no? Básicamente primero hay que planificar, es decir, ya me llegó un proyecto de software, entonces tengo que planificar diversos aspectos, ¿no? Digo, conforme vayan avanzando en las materias van a ir considerando otras cosas, pero al menos para este nivel lo único que necesitan considerar es más o menos el tamaño del programa que van a escribir y cuánto se van a tardar en las fases posteriores, ¿sale? Entonces la planificación básicamente consiste en eso. Después hay que diseñar el software, en este caso con base a una estructura que defina ya sea la empresa, ya sea en este caso el profesor o la profesora, y una vez que ya tenemos el diseño, pues pasamos a codificar de acuerdo a ciertas reglas de estilo que también van a estar dadas tanto por el lenguaje de programación, la empresa donde estén trabajando o en este caso la clase que estén tomando, ¿no? También tenemos el proceso de compilación que dijimos es, sí, ya tienes escrito tu programa, ahora vas a tratar de compilarlo y en caso de que algo genere un error, pues vas a tener que corregir todos esos detallitos. Y esos detallitos pues ya pueden pasar, a lo mejor en el diseño algo estaba mal, entonces hay que cambiarlo. A lo mejor en la codificación estaba mal algo, hay que cambiarlo y estás repitiendo este ciclo hasta que el programa compile sin ningún error, ¿no? Ya que tengo el programa compilado, procedo a hacer pruebas. Estas pruebas pues dependerán del problema a resolver, pero en general será pues bajo ciertos casos, bajo ciertas entradas del programa, qué debería de hacer mi programa, ¿no? O sea, necesito saber cuál debería ser el comportamiento del programa bajo ciertas entradas y partiendo de eso pues yo ya puedo hacer correcciones también y nuevamente se repetiría este proceso de codificar, compilar y volver a repetir la prueba en caso de que algo falle, ¿no? Pero digamos, ya no tengo que compilar todo el programa de cero, sino solo ir corrigiendo las partes que me están fallando, ¿no? Posteriormente sigue la parte del el post-mortem, que ya habíamos dicho que en esta parte, básicamente lo que tengo que hacer es ir completando los documentos necesarios una vez que acabe de desarrollar el software, ¿vale? Entonces, les dije que a partir de la práctica 4, ya vamos a estar utilizando este proceso, este método, para todos los programas que hagamos. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es presentarles, les hice plantillas para cada una de las fases, les voy a presentar los documentos. Estos documentos ya los conocen porque ya los hemos estado utilizando en otros temas, pero ahora sí les di una plantilla, ya digamos que ustedes pueden modificar y tienen que seguir esa estructura sí o sí. Lo único que le pueden cambiar es a lo mejor los estilos, el tipo de letra, los colores, lo que ustedes quieran, pero la estructura la deben de mantener, ¿sale? Entonces no se vale que yo les diga, esta es la estructura del documento de diseño y que me entreguen un diseño completamente diferente, porque la idea es que aprendan a utilizar pues estructuras o documentos que se les están definiendo bajo un estándar. Entonces, si ustedes deciden ignorar el estándar y hacerlo por su cuenta, pues ahí ya no están siguiendo prácticas adecuadas de desarrollo de software. Les digo, esto cambia dependiendo de la clase, dependiendo de la empresa, pero tienen que aprender a seguir métodos, ¿vale? Entonces vamos a checar cada uno de estos documentos. Estos se los coloqué en la página del curso, aquí en la sección de prácticas, para que sepan que por cada práctica pues tienen que seguir estas plantillas y guías, ¿no? Entonces aquí
Es una carpeta de Drive y va a tener estos documentos, ¿sale? Entonces, por cada programa que ustedes me entreguen a partir de hoy, tienen que tener todo esto, ¿no? El documento 3 es más una guía, que eso pues, ustedes no lo tienen o sea, no tienen que entregar un documento de codificación, pero es una guía para que ustedes puedan escribir sus programas de acuerdo al estándar que estamos siguiendo, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el documento del resumen del proyecto, que es un documento que vamos a estar llenando constantemente, ¿vale? Acuérdense que en el resumen del proyecto lo que estamos contrastando son los datos planificados contra los datos reales. Entonces necesitamos estarlo llenando constantemente. Entonces aquí ya les puse el documento, lo hago más grande, y les puse ahí comentarios para que sepan qué se tiene que hacer en cada sección, ¿sale? Entonces, digamos, el encabezado creo que es lo suficientemente intuitivo. Hay que poner su nombre, la fecha en la que empezaron a llenar este documento, bajo para qué programa estamos haciendo este documento, que en este caso sería práctica 1, práctica 2, ¿no? O sea, dependiendo de la práctica que estén haciendo, qué programa llevamos del curso. Entonces, si ahorita vamos a empezar a hacer la práctica 4, pues este sería el programa 4, ¿sale? ¿De qué va a tratar el programa? Pues ahí ya les diré el jueves que se publique. Profesor, van a tener que poner mi nombre y el lenguaje que vamos a utilizar, pues en este caso será C a partir de, pues desde que empezamos el semestre, ¿no? Entonces aquí esta tabla ya la habíamos revisado y habíamos dicho que había unas secciones que todavía no estábamos eh, en capacidades de poder llenar, entonces las quité para que no les estén estorbando, pero en un futuro le añadiremos más columnas y filas a esta tabla. Entonces, lo primero que tienen que hacer es llenar esta parte que se llama resumen, ¿no? Donde en la columna, en la primera columna que aparece aquí, van a poner los datos planificados. ¿A qué me refiero con datos? A tiempo, ¿no? Es decir, cuántos minutos estoy planificando y los minutos reales, es decir, cuántos minutos en realidad invertí, ¿sale? Acuérdense que todo lo hacemos por minutos. Entonces, el primer dato que tenemos que llenar del resumen son los minutos por líneas de código. Entonces aquí ya les puse un comentario de qué significa, ¿no? En este caso, los minutos por líneas de código, ¿no? Justamente nos dice que en esta celda lo que vamos a hacer es utilizar los datos históricos de programas anteriores. Si se acuerdan, yo les estuve diciendo, guarden datos de programas que ya hicieron, ¿no? Así de, hice una función que suma los elementos de un arreglo. ¿Cuántas líneas de código tiene? Hice una función que calcula el promedio de un arreglo. ¿Cuántas líneas, no? Todos esos programas que han hecho deberían de tener un histórico. Se supone que para eso estuvieron entregando el cuaderno de ingeniería las semanas pasadas, entonces sí tienen que tener ese histórico. Entonces, con base en ese documento, ustedes fíjense, pues cuánto tiempo, o más bien cuántas líneas de código estuvieron escribiendo, ¿sale? Entonces, en este caso dijimos que son minutos por líneas de código, entonces, ¿cuántos minutos les estuvo tomando para un proyecto similar, ¿no? Entonces, les digo, tienen que tener esos históricos, porque si no, pues no van a poder llenar nada, ¿sale? Entonces, apoyándose de esos datos que ya tienen, pues van a tomar la velocidad para este programa. Entonces, los minutos por líneas de código, básicamente lo que nos ayuda a ver es la velocidad a la cual voy a programar, la velocidad a la cual voy a resolver el problema. Entonces, utilizando esos históricos, pues van a poner aquí un tiempo estimado que representa la velocidad a la que van a programar. En este sentido, si por alguna razón no capturaron datos, por alguna razón se incendió su cuaderno, qué sé yo, pues van a tener que inventarse los datos, pero ahí no les recomiendo que hagan eso porque pues no va a corresponder y se va a perder el sentido de utilizar este tipo de documentos. Pero bueno, entonces aquí van a poner eso. Ahorita al iniciar el proyecto solo vamos a llenar esta columna. Ya que acabemos, pues vamos a poner la velocidad real que tomaron y para eso van a tener que seguir tomando tiempos. Entonces no lo dejen de lado, ¿va? Después vamos a tener esta fila que son las líneas de código por hora. En este ustedes no tienen que ir a buscar a ningún lado el dato, ni inventárselo, ni nada, sino que lo vamos a calcular con base en la fila que tenemos arriba, ¿no? Aquí justamente les puse el comentario de que se calcula a partir de los minutos por líneas de código, dividiendo 60 por ese valor, ¿no? Entonces, si aquí yo les puse un 20, van a dividir 60 entre 20. Si les puse aquí un 30, ustedes van a dividir 60 entre 30,
¿vale? Y así llenarían este campo. En el valor real van a tener que hacer exactamente lo mismo, dividir el valor real entre 60. Entonces, digamos, el único valor que ustedes tienen que llenar, pues va a ser este básicamente y este, ¿no? Estos dos campos son los que tienen que llenar ustedes bajo su conocimiento, bajo lo que se tardaron en el proyecto, y ya en esta parte de abajo, pues sí van a tener que poner todo calculado, ¿no? Que ya dijimos que es dividiendo 60 entre el valor que tenemos en la fila de arriba, ¿sale? Entonces, dudas con la sección de resumen de su resumen. Ok. No, profe. Vale, perfecto. Entonces, la siguiente sección es el estimar el tamaño del programa. Entonces, para estimar el tamaño del programa, vamos a ponernos en un punto como neutral, en un punto optimista y en un punto pesimista. ¿A qué me refiero con esto? Primero que nada, tenemos que llenar esta columna, que se llama total nuevo y cambiado. ¿Por qué se llama total nuevo y cambiado? Porque pues yo a lo mejor, y aquí si se dan cuenta ya medio estimé los minutos por líneas de código, ¿no? Pero también necesito saber las líneas de código que voy a escribir. Entonces, en esta parte del plan, yo debería de poner más o menos de qué tamaño va a ser mi programa, con base en todo lo que yo tengo de programas anteriores. Por ejemplo, de un programa voy a reciclar una función, de otro programa voy a reciclar otra, y así sucesivamente, ¿no? Con base en nuestro conocimiento voy a ir tomando cachitos de otros programas. A lo mejor voy a necesitar un nuevo programa, pero que se parece mucho a uno anterior, entonces más o menos puedo hacer un estimado. Sin embargo, pues no voy a hacer todo de cero, ¿no? Yo podría decir, pues mira, me pidieron sumar un arreglo y yo ya lo había hecho hace dos programas, entonces voy a literalmente copiar y pegar este bloque de código. Entonces, en un principio pues eso no les debería tomar mucho tiempo o ya no deberían de estar escribiendo esas líneas de código, ¿no? Entonces, eso nos ahorraría muchísimo tiempo. O a lo mejor, y primero yo no los dejaba usar una biblioteca particular, tenían que hacer todo de cero, pero ya les dije, a partir de esta práctica ya pueden usar esta y esta biblioteca, ya pueden usar esta función y demás. Eso también les ahorra tiempo, porque en lugar de estar escribiendo 20 líneas de código para implementar algo, pues nada más usan una biblioteca y eso es una línea. Entonces aquí hay que considerar todo eso y sería el tiempo, o más bien el número de líneas real que van a estar escribiendo. Sin embargo, esto solo es un estimado, ¿no? Es así como, de, pues más o menos creo que voy a escribir un programa de 200 líneas, por decir algo, ¿no? Pero, pues ya considerando que puedo usar bibliotecas, puedo utilizar código, pues podría estimar también un tamaño mínimo. Es aquí donde les digo que hay que ponerse optimistas. Pues a lo mejor si reciclo todo esto, pues en lugar de tener 200 líneas, pues mínimo me podrían quedar unas 100, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a poner en el tamaño mínimo. Y en el tamaño máximo es cuando nos ponemos pesimistas, es decir, pues no, 200 es muy poquito, voy a poner o estimar un tamaño más grande por si acaso, ¿no? Entonces aquí son básicamente tres estimados, donde aquí voy a poner más o menos cuántas líneas de código con base en otros documentos o en otros programas más bien que he hecho, eh, se parece, entonces ahí pongo el número de líneas de código. Si en el tamaño máximo me voy a poner pesimista, entonces no, el máximo va a ser este, y en el mínimo pues va a ser lo más pequeño posible. Entonces en un principio este valor debería ser como un intermedio entre estos dos, pero va a depender mucho de sus programas. Si ustedes están 100% seguros de qué tamaño va a tener el programa, pues podrían poner aquí valores muy parecidos, tampoco alejarse mucho, pero más o menos ayuda a ver el rango de tamaño del programa y la realidad, ¿vale? Por eso en los datos reales únicamente llenamos este valor, porque pues ahí no vamos a tener ni un tamaño máximo ni un tamaño mínimo, porque vamos a tener un único tamaño. ¿Cuántas líneas de código invertí en la realidad? Entonces aquí también ya les puse una descripción de qué hay que poner, ¿no? Es necesario estimar el tamaño total del programa que se planea desarrollar, y en este número total de líneas no vamos a considerar ni funciones de biblioteca, ni si vamos a utilizar un fragmento anterior, porque eso ya no lo vamos a escribir, ¿sale? Y también la sugerencia es llenar primero el tamaño mínimo y el máximo, así más o menos un estimado, y ya que quiten las líneas de biblioteca,
las líneas de código que vayan a reutilizar, pues ya les va a quedar más o menos el tamaño estimado del programa. Esta sección es la que más cuesta de llenar la primera vez porque pues es conforme la experiencia, ¿no? Y a lo mejor ustedes ahorita pues solo tienen o un semestre o dos, a lo mejor tres de experiencia, quizá más, ¿no? Pero digamos es muy variado todavía, ¿no? O sea, no tienen tanto así como 10 años de experiencia para llenar a la perfección este campo, ¿no? O sea, digamos meses o semestres sigue siendo muy poquito para que lo llenen adecuadamente, pero les da pie a ir practicando y hacer esas estimaciones. Y ya después tenemos esta parte que es el tiempo por fase. Entonces, esta sección de tiempo por fase ya corresponde con el método completo, ¿no? Cuánto me tarda en planificar, cuánto me tarda en diseñar, cuánto me tarda en codificar, en compilar, bla, 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 ¿no? Entonces aquí justamente lo que vamos a hacer es estimar más o menos cuánto me voy a tardar en planificar, estimar cuánto me voy a tardar en diseñar, estimar cada una de las partes, aquí ya lo pusimos. Sumamos estos tiempos para saber el total estimado y esto nos va a ayudar a ver así de, mira, me dieron 2 semanas, entonces yo necesito acomodar mi tiempo en esas 2 semanas. De cuánto tiempo le voy a invertir a la planificación, cuánto al diseño, a lo mejor lo distribuyo por días y a partir de ahí le doy un estimado, podría ser también, pero aquí siempre va a ser un total de minutos, ¿va? Y aquí otra vez, si me pongo muy pesimista, ¿cuál sería el tiempo máximo que me voy a tardar, ¿no? A lo mejor aquí yo dije, pues me voy a tardar media hora, pero la verdad es que a lo mejor yo sé que voy a tener exámenes o algo así, entonces no, le voy a poner mejor 2 horas, porque pues eso ya me va a tomar más tiempo. O a lo mejor, pues yo tengo tarea de otra materia, pero me voy a tardar muy poquito, entonces un estimado de lo mínimo, mínimo que me podría tardar. Nuevamente estos dos en la realidad no se llenan porque pues a final de cuentas tenemos el tiempo real. Entonces, ya que acabe el proyecto, o conforme vayan acabando cada una de esas fases, tomen el tiempo de cuánto se tardaron, ¿sale? Entonces, aquí, pues yo no sé cuál es el tiempo real que ustedes inviertan, yo solo les voy a dar un tiempo para completar la práctica y ustedes tienen que organizarse para llenar estos valores. Por supuesto, si aquí se ve muy igual esta columna o si cambia solo con minutos, se va a ver muy sospechoso, ¿no? Entonces, llénenlo con datos reales, no lo llenen nada más al tanteo porque nuevamente se pierde el objetivo de este documento. Entonces, este documento se va a estar llenando en primera parte, o sea, cuando estén en la fase de planificación, solo deberían llenar estas dos secciones, ¿no? Y no, perdón, solo estas secciones en la parte de plan, ya la moví, estas secciones en la parte de plan, cuando estén en la parte de planificación, ¿no? Y estas secciones, ¿sale? Ya todo lo de la parte real lo van a ir llenando conforme vayan acabando el proceso, ¿no? O sea, cuando acaben de planificar, llenan esto. Cuando acaben de diseñar, llenan esto. Cuando acaben de codificar, llenan esto. Entonces, este es un documento que va a ir apareciendo constantemente, ¿sale? ¿Qué más? Bueno, ¿dudas con este documento? No, profe. No, profe. Va, perfecto. Entonces después, ya que acabé mi planificación, como dijimos, viene la parte del diseño, ¿no? Entonces nosotros ya hemos estado haciendo la parte del diseño desde la práctica 1. Vamos a mantener ese mismo formato de diseño, pero como he visto que en sus prácticas, aunque les di el ejemplo, siguen faltando cosas, a veces no me ponen diagramas de flujo, a veces no me ponen pseudocódigo, a veces no me ponen las entradas, a veces modularizan, pero abajo no me describen qué tiene cada módulo. Van a tener que seguir esta estructura para que todos estén entregando exactamente lo mismo, ¿sale? Entonces, la plantilla, si se dan cuenta, es la misma que la del ejemplo que les pasé, pero ustedes la van a tener que completar. Nuevamente les digo, esto es una plantilla, le pueden cambiar los colores, le pueden cambiar el tamaño de la letra, lo que ustedes quieran, pero que la estructura se respete, es decir, que tenga las mismas secciones y que tenga exactamente lo que se está pidiendo. Le pueden cambiar el formato, pero no el contenido, ¿va? Entonces, otra vez, aquí hay que poner su nombre, la fecha en la que están haciendo el diseño, el programa para el cual van a hacer el diseño,
aquí poner justamente una descripción clara y libre de ambigüedades del problema a resolver. Aquí normalmente me copian y pegan lo que les estoy poniendo en la práctica, pero si a ustedes eso se les hace 100% claro, pues adelante. Pero si hay algo que no están entendiendo de ese enunciado, lo ideal es que me pregunten, esta sección no me queda clara, ¿qué debería haber aquí? Ah, pues ya se las explico, y aquí completan la definición de manera que a ustedes ya les sea clara. La definición siempre tiene que estar libre de ambigüedades para ustedes, no para mí, ¿no? Porque yo sí entiendo lo que les estoy pidiendo, pero si ustedes no entienden qué tienen que hacer, pues ahí se están metiendo el pie ustedes solitos, ¿vale? Entonces no copien y peguen solo la definición si tienen dudas de lo que se tiene que hacer, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo les digo implementa una suma, pues eso es ambiguo, ¿no? ¿Qué quiero sumar? Números, matrices, fracciones, ¿no? Entonces, ahí que les sea lo más claro posible. Y en la parte de restricciones tendrían que poner básicamente restricciones que se deben de considerar al implementar el programa. Por ejemplo, a veces les digo, no pueden usar arreglos, no pueden usar apuntadores, o no pueden usar X o Y cosa. Eso es una restricción. O también otras restricciones, quiero que el programa se esté ejecutando constantemente. Entonces, estas restricciones que yo les pongo a veces de, pues no puedo usar esto, o tengo que usar este formato, o tengo que usar esta biblioteca forzosamente, ahí las tienen que poner, ¿sale? En el análisis del problema tienen que poner aquí las entradas generales del programa, ¿no? Porque luego ya se van a mucho, mucho detalle, ¿no? En general, mi programa, ¿qué me va a pedir y qué me va a devolver? Eso es lo que tenemos que poner aquí. También aquí hay que poner qué variables generales están detectando. A lo mejor en sus estructuras de control, por ejemplo en un for, van a necesitar una variable, pero eso no es muy relevante para el análisis. Lo que es relevante son las variables que voy a estar utilizando durante todo el programa. ¿Vale? Entonces aquí, hasta les puse en negrita, estamos hablando de las variables en general. Ya si en un módulo específico van a usar una variable para un for, o algo para un switch o algo por el estilo, eso ya es muy particular y lo ponen en la parte de los módulos. Ahorita aquí estamos hablando de las variables en general. Por ejemplo, si les estoy dejando el programa de sumar matrices, pues ¿cuáles son las variables generales? Pues la matriz 1 y la matriz 2. Pero las variables que voy a usar para recorrer las matrices, pues esas ya no son muy generales, ¿sale? Después aquí vamos a describir el proceso general que tenemos que seguir, ¿no? Otra vez, general, no se metan en detalles, ¿no? Por ejemplo, sigo poniendo de ejemplo las matrices, ¿no? Ejemplo 1, pedir las dos matrices, después mostrar un menú de opciones, ejecutar la opción deseada y terminar o volver a ejecutar el programa, no sé, ¿no? Y ya en detalle cómo voy a pedir los datos, cómo voy a sumar las matrices, cómo voy a desplegar el menú. Eso se va a hacer por módulo, ¿sale? Después aquí hay que dar el diseño modular. Ese diseño modular, pues justamente consiste en poner cuál es el módulo principal, cuáles son los submódulos, quién va llamando a quién, y que se vea la dependencia, ¿no? A veces me están haciendo los diagramas así en secuencia, ¿no? Así, módulo principal, módulo suma, módulo resta. Eso no me muestra la dependencia. ¿Por qué? Porque la suma no requiere de la resta no requiere de la multiplicación. Entonces, se tiene que ver perfectamente qué módulo manda llamar a cuál, ¿sale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo están estructurando esos módulos. Ya cuando en prácticas anteriores sí les he hecho esa observación de esto no es un diagrama modular. Entonces, corríjanlo, chéquense los repasos que hicimos las primeras semanas, ahí más o menos vimos cómo hacer los diagramas. O vean el ejemplo, ahí está justamente cómo se ve el diagrama modular. Y si después de eso no les queda claro, pues me preguntan, ¿vale? Es mejor que me pregunten a que se queden ahí con la duda de qué tienen que entregar. Ya que tengan el diseño modular, pues ahora sí, hay que dar el pseudocódigo y el diagrama de flujo por cada módulo que esté contenido en este diagrama, ¿vale? Entonces, el pseudocódigo en este caso lo vamos a empezar con principal, y aquí lo estamos poniendo, ¿no? ¿Dónde ponen los comentarios? Cuando les devuelvo su práctica, en la puntuación, si abren el formulario, ahí viene el comentario, ¿no? De el diseño está mal por esto, esto y esto. El programa está mal por esto y esto y esto. O luego, a lo mejor se los pongo bien, pero les digo, sugerencia, corrige esto para futuras prácticas, ¿no? Cuando es algo muy chiquito, pues no les bajo puntos.
y nada más les hago la observación, pero si es algo muy grave, pues sí les bajo puntos, ¿va? Entonces aquí hay que poner el pseudocódigo del módulo principal y el diagrama de flujo. Estos dos tienen que ser lo más grande posible, bueno, no lo más grande posible, pero que se vea dónde se van llamando los distintos módulos, porque luego aquí me ponen 3 líneas y ni siquiera mandan a llamar los módulos. El módulo principal siempre, siempre manda a llamar al menos a un módulo, si no ya no tiene sentido el diseño modular, ¿va? Y ya después hay que dar esta información por cada módulo posible, ¿vale? Entonces, algoritmo 1, pues sumar matrices. Algoritmo 2, multiplicar matrices. Algoritmo 3, multiplicar por escalar, ¿no? Por cada uno me van a decir en qué consiste el módulo. Aquí viene el comentario, para qué se usa, qué hace. Me van a dar la entrada, que serían los parámetros. Me van a dar la salida, que devuelve ese módulo. El proceso general que tiene que seguir el módulo. ¿Qué otros módulos manda a llamar? Por ejemplo, creo que en la práctica pasada teníamos el módulo de generar reporte. ¿Qué módulos necesitaba generar reporte? Pues sumar matrices, perdón, sumar arreglos, calcular promedio, cuáles son mayores al promedio. Entonces aquí poner esos módulos dependientes, qué variables necesito para ese módulo, y ya aquí en esta parte poner el pseudocódigo de ese módulo y la imagen o el diagrama de flujo más bien de ese programa. Esto ya lo tenemos que, no, para la 4, ¿sale? En la práctica 3 todavía solo estamos entregando el diseño, pero ya en la práctica 4 sí tienen que tener esto bien, bien definido. También ya les voy a dar más tiempo, ¿no? No se asusten de que va a ser exactamente el mismo tiempo y les voy a pedir un montón de documentos, ¿no? Ya les voy a dar un poquito más, pero hay que mejorar el diseño de todos estos documentos, ¿va? Y entonces así queda, ¿no? Este documento en particular ya se los había compartido, por aquí les había puesto el ejemplo, hasta se los mandé por Telegram para que ahí lo tengan en mente. Es este, me parece, sí es este. Entonces aquí está el ejemplo, es un programa muy sencillito, pero así tiene que quedar, ¿no? Entonces es exactamente el documento, ¿no? Aquí la definición, las restricciones, la entrada, la salida, así se debe de ver el diagrama modular, a lo mejor con otros simbolitos o algo, pero que se vea la jerarquía de los módulos, el pseudocódigo, los diagramas de flujo, etcétera, ¿no? Los diagramas de flujo no tienen que ser exactamente en este formato, pueden usar la herramienta que ustedes quieran, pero que ahí esté el diagrama de flujo, ¿va? Entonces, ¿dudas con este documento? No. ¿No? Vale. Ok. Entonces, el siguiente documento es bueno, este no es documento, pero la siguiente parte, después de hacer el diseño, vamos a codificar. Entonces, para codificar, no les voy a dar una plantilla porque pues ustedes tienen que escribir el código, pero les estoy dando este documento que tiene las reglas de codificación que tienen que seguir. En general, en este grupo no he visto que programen tan desordenados, o sea, solo se les van a veces algunas cositas así de dejaron comentado alguna línea de código, o a veces la indentación pues medio se mueve, pero es importante que tengan cuidado con eso para que todos podamos entender el código que escribimos, ¿no? Para eso son las guías de estilo de lenguajes de programación. Entonces aquí les puse una serie de reglas que tienen que cumplir todos sus programas para que estén bien ordenados, bien estructurados y demás, ¿no? Entonces vamos a checarlas rápidamente. No voy a profundizar mucho porque si no, esto se vuelve eterno, pero si van teniendo dudas con alguno, me dicen. Entonces la primera regla es el nombrado de los archivos, ¿vale? ¿A qué me refiero con los archivos? A los programas que estén escribiendo, ya que lo vayan a guardar, ¿qué nombre le tienen que poner a ese archivo? Entonces, todos los archivos van a tener que nombrarse usando la notación snake case. ¿En qué consiste snake case o notación le llaman de serpiente en español? Este tipo de notación establece que, por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy escribiendo un programa que se llama suma de arreglos. Entonces yo lo quiero guardar como suma de arreglos. Ese programa está compuesto de varias palabras. Entonces tengo suma de y arreglos. Entonces cada palabra tiene que estar en minúsculas, ¿no? Y cada una la voy a separar por un guión bajo. Por ejemplo, aquí el programa se llama nombre guión bajo archivo. Entonces en el que les estoy poniendo tendría que ser suma guión bajo de guión bajo arreglos. Así tienen que nombrar sus programas.
Nótese que no hay mayúsculas, no hay las palabras no pueden estar pegadas. Esa es la restricción para sus programas. Ahorita yo les estoy diciendo cómo se deben de llamar sus programas explícitamente, así de quiero que le pongan práctica 1, práctica 2, práctica 3. Pero si en algún punto les pido así, no sé, pónganle el nombre que ustedes quieran, tiene que ser con este formato, ¿va? Y me tienen que entregar por cada práctica un archivo README. ¿Sale? ¿Qué es un archivo README? Es un archivo que tiene que tener información del programa que están escribiendo. ¿Sale? Entonces, tiene que ser un archivo TXT. Lo pueden hacer en un blog de notas, en un editor de texto más sofisticado, pero tiene que tener estos 3 datos. ¿Sale? Tiene que tener el nombre de quien está escribiendo el programa, el nombre del programa, evidentemente, y alguna observación que ustedes quieran hacer. Por ejemplo, para compilar tienen que hacer esto. Para ejecutar se tiene que hacer esto. A lo mejor use una función especial, entonces se tiene que ejecutar en este orden. No sé. Alguna observación que ustedes consideren que es relevante para que yo pueda ejecutar el programa o para que yo lo pueda compilar. Si no me ponen estas instrucciones y yo no puedo compilar simplemente el programa, pues ahí estaría mal, ¿no? Y justo la idea de este archivo es evitar que luego les digan, no compiló, pero ustedes me digan, es que para compilarlo teníamos que hacer esto. Bueno, pero pues no me lo dijiste, ¿no? Entonces, para evitar todo este tipo de cosas, aquí en el README me lo ponen, ¿va? Luego, los comentarios van a seguir esta nomenclatura. Primero que nada, todos los programas tienen que estar debidamente comentados. Si no ponen comentarios, pues estoy suponiendo que su programa es lo más intuitivo posible y pues eso no pasa a veces. Entonces pongan comentarios, ¿va? Los programas van a tener que tener un comentario al inicio. Aquí está qué datos tiene que tener ese comentario. Aquí está un ejemplo. Me tienen que poner el nombre del programa, el nombre del desarrollador, la fecha en la que lo hicieron y la descripción, ¿va? Cada prototipo que ustedes hagan tiene que tener un comentario explicando para qué es, ¿no? Cada variable que ustedes definan que sea relevante, no le vayan a poner comentario también al for, bueno, las variables de control del for, porque pues esas se entienden, pero cuando sea una variable muy específica, decir para qué se usa, definir por cada función también qué hace, qué recibe, qué devuelve. Y algo que es importante, nunca, nunca, nunca dejen código comentado porque eso se considera basura, ¿sale? Aquí vienen nombrados de los identificadores, qué nombre tienen que tener las funciones, qué estructura, el nombre también de las funciones. Aquí echen una leída, el nombre que tengan que tener los apuntadores, la indentación, es decir, cuántos espacios le tenemos que poner a cada estructura de control y cada estructura de repetición y demás que hayamos definido, o incluso funciones. Pueden omitir las llaves si ustedes así lo prefieren, pero asegúrense de que estén entendiendo lo que están haciendo. Aquí, sobre todo en el switch, luego me ponen todo en la misma línea, ¿no? Cada caso tiene que tener su espacio para que yo sepa qué se tiene que hacer en cada caso, ¿no? Las funciones también tienen que estar indentadas. En el caso de que la función vaya a devolver algún valor, no me creen primero una variable y luego devuelvan la variable, pónganlo directamente en el return, porque es pues mucho más fácil, ¿no? Y pues este documento puede estar sujeto a cambios. ¿En qué circunstancias? Pues si vemos algo nuevo en el lenguaje, pues ya les iré diciendo qué reglas vamos a seguir para escribirlo. Se escucha medio largo este documento, ya que es muy estricto, pero todo esto ya lo hacen, ¿no? Algunos incluso aquí en este encabezado me ponen todavía más información, me ponen su nombre, o cuando inicia el programa me imprimen el autor y demás. Todo eso lo pueden seguir haciendo, pero que mínimo tenga todo esto, ¿sale? No es como tan estricto, ¿no? Así, aquí me puso en programa, me puso programa 1 en vez de ponerme práctica 1. Eso no es importante, ¿vale? O sea, tampoco lo voy a revisar con tanto detalle, pero traten de seguir este orden para que vayan adquiriendo práctica en los programas que escriben, ¿sale? Entonces, ¿dudas con este archivo? Ninguna, profe. Vale. Ok, entonces después vamos a añadir otro documento, que es un documento de pruebas. Este documento no lo habíamos hecho, está igual muy simple porque
no tenemos alguna metodología ahorita como para hacer pruebas, ¿no? Eso lo verán en otras materias. Hay todo un área dedicada a ver cómo documentar pruebas, cómo generar pruebas automáticas y demás. Por eso no lo vamos a hacer aquí. Ahorita nada más queremos detectar qué casos nos interesan, ¿no? Entonces, en su programa me tienen que poner al menos 5 casos de prueba. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Pues aquí poner su nombre, su fecha, el programa y aquí ponerme la descripción, ¿no? Aquí en este renglón me pondrían una prueba, ¿no? Por ejemplo, descripción, esta prueba verifica que la suma se haga correctamente. Entrada, pues 2 matrices. Salida esperada, pues yo quería sumar X y Y matrices y quiero que me dé 8 como resultado. Bueno, las matrices no dan números. Bueno, arreglos. Quiero sumar los elementos de un arreglo y mi salida esperada es 8. Ejecuto el programa. ¿Cuánto me dio? No, pues 10. Pues eso está mal, ¿no? Pero aquí no vamos a poner cuáles estuvieron mal ni cuáles estuvieron bien. Únicamente me tienen que poner qué prueba van a ejecutar, qué resultado esperan y qué resultado se obtuvo en el programa. ¿Vale? Lo ideal es que al final, pues aquí obtengan exactamente el mismo resultado, ¿no? Porque si aquí esperaban 8 y me obtuvo 20 y así me dejan la práctica, pues algo está mal ahí, ¿no? Entonces hay que checar todo eso, ¿va? Entonces, dudas con este documento, al menos 5 por práctica. Todo esto se los voy a poner en el PDF para que no se les olvide, pero para que lo vayan teniendo en mente, ¿va? Entonces, ¿dudas con esto? No, profesor. Por el momento todo bien. Va, perfecto. Y ya, finalmente, durante todo el proceso van a tener que estar registrando tiempos, ¿vale? Entonces, ¿se acuerdan de su tabla de registro de tiempos? Ya la habíamos estado utilizando, ustedes ya la estuvieron llenando en las entregas que me estuvieron haciendo. Entonces, esta tablita ustedes la van a tener que ir llenando. ¿Con qué la van a llenar? Pues con cada una de las fases del proceso, ¿no? Acuérdense. ¿Cuánto tiempo me tardé en planificar? ¿Cuánto tiempo me tardé en diseñar? ¿Cuánto tiempo me tardé en codificar? ¿Cuánto tiempo me tardé en compilar? ¿Cuánto tiempo me tardé en pruebas? ¿Y cuánto tiempo me tardé en hacer el post-mortem? Ahorita todavía nos falta la detección de defectos. Eso lo vamos a ver muy por encimita. De hecho, creo que ni siquiera se los voy a pedir, porque eso ya es más de otra materia, pero nada más para que sepan de su existencia, ¿no? Entonces, en general, esto es lo que me tienen que entregar por práctica, ¿no? Por cada práctica me van a tener que subir el resumen del plan del proyecto, el diseño, en este caso el código, que aquí tiene que respetar estas reglas de código, las pruebas que utilizaron con su programa y la tabla de registro de tiempos, ¿vale? Entonces, todo esto, les digo, se los voy a poner en el PDF de la práctica correspondiente, pero para que sepan y no los agarre así desprevenidos de que de un día para otro se los pido, ¿no? Se los estoy avisando desde antes de dejar la práctica, ¿va? ¿Qué otra cosa les iba a decir? Les digo, evidentemente les voy a dar un poquito más de tiempo para que puedan ir, además de programando y diseñando, pues completando estos documentos que se llenan, pues la verdad se llenan bastante rápido, solo tienen que ir viendo a qué hora empezaron y a qué hora terminaron, pero pues requiere un poquito más de trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido les voy a dar más tiempo. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Creo que ya, ¿va? ¿Alguna duda entonces de en general qué vamos a estar haciendo a partir de la práctica 4? Ninguna, todo bien. Dice, en resumen, se tiene que entregar sí, todo lo que está aquí se va a entregar por práctica, ¿va? ¿Alguien más? A partir de la 4. La 4, la 5 y las que falten, todas van a tener que tener estos documentos. Ok. Entonces, ya saben, voy a dejar de grabar y vamos a hacer el cuestionario.